Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa llega a ustedes gracias a Radio Caracas, emisora pionera de la radio venezolana, y a través del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, programa pionero de la diáspora venezolana, bajo la dirección de Jaime Nestares, la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción, quien les habla, Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en nuestra plataforma digital Radio Caracas, radio.tv o rcr.tv, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. Hoy tenemos un invitado de lujo, realmente lo vamos a presentar en unos minuticos porque queremos aprovechar dos o tres cositas. La primera es que tenemos ya 6,5 millones de contagiados por el coronavirus, 400,000 de ellos aproximadamente han fallecido. Esto cambia minuto a minuto. En el caso latinoamericano está produciendo una severa contracción. Estamos hablando de Brasil con un número de fallecidos enorme y con un crecimiento, una expansión del contagio. En el caso de Colombia, lo mismo está ocurriendo en el caso de Perú. En Colombia el desempleo ya roza el 23%, estamos hablando de 5,5 millones de colombianos. Y por supuesto esto afecta a toda la migración y a toda la diáspora venezolana en la región. Por eso agradecemos enormemente lo ocurrido el 26 de este mes, en la reunión global convocada por el Alto Comisionado de Política Exterior de la Unión Europea, en el que participaron países y organizaciones, y que logró, coordinar algo así como se habla de 2.700, 2.500 millones de dólares para apoyar a las instituciones en los países de acogida y a la diáspora venezolana y también a los venezolanos dentro del país. Esa reunión es un ejemplo para muchos, porque no se quedan en la palabra, no se quedan en la denuncia, pasan a la acción, pasan al trabajo, y esto se agradece en el alma porque están atendiendo a seres humanos. Esto habla del compromiso global, del compromiso humano global de los demócratas con el mundo y por supuesto con la diáspora venezolano. Tenemos con nosotros a un invitado, repito, de lujo. Su nombre es Guillermo Bello. Él es constructor de vivienda de interés social, y de eso vamos a hablar porque ahí él ha venido trabajando, y la organización que representa ha venido trabajando en los temas de la propiedad y la democracia. Yo creo que este es un asunto fundamental, pero además un servicio básico muy importante, que es el de la vivienda. Es una condición, el déficit roza ya o sobrepasa los 3 millones de viviendas en el caso venezolano. Fue presidente de Fedecámaras Aragua, es decir, que es una persona comprometida con la organización, no solamente con la empresa, sino con el trabajo de las organizaciones empresariales.
Es además presidente de la Asociación Regional de Industria y Minería, o fue, no sé si ejerce, de la Asociación Regional de Industria y Minería del Estado de Aragua, director de Fedecámara Global, y mantiene un blog en el que estudia e informa acerca de lo que va recogiendo, analizando. Es un trabajo realmente minucioso que se agradece, repito, también en el alma. Es el estudio de las expropiaciones que han ocurrido en Venezuela. De las expropiaciones, él nos va a explicar allí las diferentes modalidades y las complicaciones que cada una de esas modalidades genera para la toma de decisiones en el momento en el que estemos recuperando el país y colocándolo en el sendero de la modernidad y la dignidad. Él acaba de presentar este proyecto, las denuncias, todo el estudio, todo el trabajo y las propuestas que han venido realizando, pero nada mejor, lo acaba de presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, reconocido por la Asamblea Nacional como legítimo tribunal. Lo acaba de presentar en un texto y queremos entonces aprovechar su presencia, su tiempo, para que nos hable de esos dos grandes temas. No sé por dónde quieres comenzar, Guillermo, si por el lado de la relación vivienda, propiedad, democracia, y luego terminamos en las expropiaciones, o comienzas por las expropiaciones y presentas lo que ustedes le suministraron al presidente del TSJ en el exilio. Gracias, Guillermo, bienvenido. Buenas tardes, Tomás, mucho gusto, me siento honrado de que me hayas invitado a tu programa de la diáspora, porque la verdad es que las expropiaciones están íntimamente relacionadas con la diáspora, pues, ¿no? Las víctimas primarias, secundarias, terciarias, las clasificaciones que nosotros tenemos de ciudadanía son una gran cantidad, están del lado afuera del país, que llevamos cerca de los 5 millones. Entonces pienso que el tema de las expropiaciones, Tomás, creo que me gusta más. Yo fui constructor, estoy construyendo ahorita en Panamá, pero fui constructor de viviendas de interés social toda mi vida en Venezuela, y gracias a todos esos tipos de expropiaciones indefinidas, que son expoliaciones, expropiaciones que después te vamos a decir los términos que existen para podernos comunicar con los terceros, tuvimos que crear un glosario para poder hablar con los expoliados, ¿verdad? Entonces creo que debemos de tocar un poquito más la parte de las expropiaciones, que también va con tu tema, que es la diáspora, pues, ¿no? Y mira, el 11 de marzo introducimos una demanda ante el TSJ legítimo aquí en Miami, ¿verdad? Pidiendo la nulidad de una ley, de la reforma de la ley de bienes públicos. En el SUDEBIP, que los bienes públicos, esa demanda es para que se eliminen la posibilidad de los bienes no titularizados que el gobierno quiere tomar. Me explico rápidamente y después vamos a la parte de cada uno. Okay. Hay un montón de bienes expoliados en el país. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? La mayoría expropiados, para darte el concepto de expropiado, ¿ok? Los expropiados tienen que cumplir con dos cosas para los que no son abogados y nada, para el mundo en general de los expoliados. La Constitución en su artículo 15 dice que los expropiaciones tienen que ser y su justo pago. Nada más con esa palabra, su justo pago. Cualquier cosa que te hayan quitado que no tiene pago, no cumple con el concepto de expropiación de la Constitución. Y en la ley de expropiaciones hay 4 pasos fundamentales para que tú puedas hablar que a ti te expropiaron. El primer paso es que te lo declaren de utilidad pública. El segundo paso es que te le hagan un avalúo. El tercero es que lo firmen un acuerdo. Y cuarto es que te lo paguen también. Entonces, si tu bien que te quitaron no está pagado, no cumple ni con la Constitución ni con la ley de expropiaciones. Entonces, esa es la gran mayoría de las condiciones de Venezuela. Esa es la que yo tengo, esa es la que tiene un gentío a medida que he ido hablando con ellos, ¿verdad? Entonces, esos bienes no pertenecen al Estado. Al principio, el gobierno sí empezó con expropiaciones. Todas las fábricas de cemento las declararon de utilidad pública,
Le hicieron un avalúo, firmaron un acuerdo y las pagaron. Las cementeras son del Estado, pero cuando a ti te quitaron un bien, te lo expoliaron, que es la palabra que nosotros utilizamos en nuestra organización, ¿verdad? No han cumplido con ninguno de esos pasos. Entonces, ellos han creado un montón de palabras para ellos no meter la palabra expropiación. Entonces, ellos tienen ocupación temporal, ocupación forzosa, ocupación administrativa, propiedad condicionada, rescate de tierra, que está dividido en 3 o 4 divisiones. Entonces, intervención, o sea, son más de 18 palabras que ellos han utilizado, nosotros las hemos definido en un glosario, ¿verdad? Que has definido las palabras y ¿cuántos casos has encontrado que encajen en alguna de esas palabras que has venido definiendo? ¿Cuántos casos de expoliaciones, expropiaciones, confiscaciones, invasiones? Me imagino que esto se queda corto frente a todo lo que ustedes tienen levantado, pero ¿de cuántos casos estamos hablando? Fíjate, mira, nada más con la parte para tocar vivienda, que es mi punto, ¿no? A las inmobiliarias que quitaron, constructoras, ¿ok? En el momento en que ellos quitaron como 18 o 25 inmobiliarias, eran 12,000 y pico de viviendas. Todos esos edificios que han quitado en el centro de Caracas y en algunos centros de ciudades del país, cuando tú tomas un edificio, por ejemplo, esta semana hubo el edificio Domus, hace el 17 creo que fue, en el centro de Caracas, en la avenida Victoria. Entonces tú tomas el edificio Domus, pero un momentico, ahí habían 16 apartamentos, ahí trabajaban 120 personas. Entonces simplemente los de al lado la tomaron. Vino la señora vino el FAES, vino la Policía Nacional, llegó después la alcaldía y dijeron que ellos tenían derecho a vivienda. Y hasta ahí llegó todo. Entonces a ese señor, al dueño de ese edificio, simplemente lo expoliaron. Claro. Entonces ahí incluía las otras personas que estaban adentro, que eran 18 fábricas de distintas cosas, de telares y de fábricas de artesanía, cosas, todo eso. Entonces ellos fueron expoliados, porque no existe ni decreto de... No cumplió con ni la Constitución. Los 4 requisitos que tú mencionaste antes, pues, ¿no? Claro. Okay. Entonces, sí. Y menos con el pago, ¿no? Porque las expropiaciones estamos viendo que está explotando lo de Cristalex, estamos viendo que está explotando, o que ya explotó desde hace rato lo de Agroisleña, etcétera, que son casos muy sonados y de un enorme impacto económico, porque ahorita hablar de expropiar una casa, un edificio, es una cosa como relativamente marginal dentro del volumen de expropiaciones o expoliaciones que ellos han realizado, ¿no? Pero fíjate, para que tú veas qué curioso, que acabas de tocar 2 internacionales, ¿ok? Cristalex y eso. Dentro de la Constitución venezolana existe unos contratos con, creo que son 37 o 40 países para la inversión extranjera dentro de Venezuela. Esos contratos de inversión extranjera dentro de Venezuela, cuando le hacen una son y el Estado ejecuta acciones no racionales y que no aparecen, las llaman expropiaciones indirectas. Nosotros hemos tratado de hablar qué es una expropiación indirecta dentro de Venezuela, con los abogados amigos, con los consultores jurídicos que tenemos, con esa cantidad de gente que nos apoya, y entonces, claro, no aparece en la Constitución ni en las leyes nuestras expropiación indirecta, solo expropiación. Pero internacionalmente tenemos unas demandas inmensamente grandes, como esas 2 que tú acabas de nombrar. Por cierto, el doctor Simón Defendini es especialista en esa materia, en los contratos que tenemos de acuerdos internacionales, ¿verdad? Y tenemos que incluir dentro de Venezuela, una de las cosas que hemos hablado con la gente de Plan País, con la gente que está trabajando, es que hay que incluir la palabra indirecta. No me importa si quieren utilizar imperfecta, inconclusa, arbitraria, no importa. Es una expropiación indirecta que funciona y en el mundo internacional desde hace más de 50 años. Y funciona cuando están basados en conductas no razonables de los gobiernos en contra de la propiedad privada. Entonces, el individuo ve limitado el ejercicio de su derecho a la propiedad sobre el mismo. Y entonces él conserva el título de propiedad, el nombre, la marca, todo. Pero eso no es de él. Se lo quitaron.
Ahora, acabas de tocar un tema que es el de la propiedad, ¿no? Que creo que en tus dos, tanto en tu blog de las expropiaciones como en el blog en el que hablas del tema de la vivienda, que tuve ocasión de estarlos revisando y la verdad es que me llama mucho la atención, por eso te dije que ese es un tema que tenemos que tocar. Bueno, el socialismo no es compatible, el socialismo del siglo XXI no es compatible con la propiedad. Digamos, desde un principio el régimen comenzó creando los gallineros verticales, la ruta de la empanada, convirtió a las empresas en cooperativas y entonces las cooperativas, se crearon como 270.000 cooperativas que al final terminó siendo el más grande cementerio, después la GPS, etcétera, etcétera. Y fue una persecución constante al sector privado. Tú puedes decir que fue en todos los sectores, que es más marcado en unos que en otros. Esa es una pregunta. La segunda es, a mí me llamó siempre la atención cómo no solamente expropiaron, sino que las construcciones tenían al final la firma del difunto, ¿no? Como si el difunto fuesen recursos del difunto aquellos se construyó el edificio. No es verdad, ese edificio se construyó con recursos públicos. ¿Cómo alguien puede utilizar la firma? Necesito que alguien me lo explique. Entonces son dos preguntas, Guillermo. Pero te las dejo para el próximo segmento porque vamos a entrar en publicidad, para que vayas pensando, porque de verdad creo que el trabajo que ustedes han hecho es una cosa hiper preciosa y que es fundamental para el proceso de toma de decisiones que viene. Es decir, ¿qué haces el día siguiente con esos empresarios a quienes les han quitado las empresas, que entran que están, incluso muchos de ellos están en procesos legales, de las casas que han sido invadidas, de los edificios que han sido invadidos? ¿Cómo haces para sacar a toda esta y a todos quienes han abusado del poder y le haces regresar a los dueños su propiedad, ¿no? Para que puedan ejercer su derecho? Entonces, de eso hablamos al regreso en el siguiente segmento, Guillermo. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso estamos conversando con Guillermo Bello. Fue presidente de Fede Cámaras, es coordinador del estudio de las expropiaciones en Venezuela. Acaba de presentar en su equipo acaba de presentar un proceso de demanda de nulidad de toda, bueno, eso nos lo va a contar él a lo largo del programa. Habíamos dejado dos preguntas y realmente tres. ¿Cómo tú, siendo diáspora, coordinas un equipo que en Venezuela, tiene que estar en Venezuela haciéndole seguimiento a este tema? Habíamos dejado la relación propiedad-democracia, cómo este gobierno ha perseguido el tema
de la propiedad a la empresa. Ha sido una guerra económica en contra de la empresa. Ha desaparecido, no sé, el 60-70% del parque empresarial. Y toda la información que tú y tu equipo has levantado va a ser demasiado útil, como dirían los chamos hoy, demasiado bueno para el día 1, cuando tengamos que tomar las decisiones. Es decir, no nos va a agarrar de sorpresa, sino que ya hay una data levantada, lo que ha ocurrido en los medios de comunicación, con las empresas agrícolas, en el tema de la vivienda. Yo creo que eso es importante. Entonces, por favor, Guillermo, todo tuyo el espacio para que hables de estos temas. Bueno, gracias. Mira, has tocado un punto que lo habla mucho el profesor Hausman, que es el día después. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser la actitud del nuevo gobierno al entrar? No importa si es el de transición o el de definitivo, pero es uno de transición. Es que tienes que darle plena seguridad al sector privado. Tienes que hacer una reverencia al sector privado, no solamente para que comencemos a trabajar de inmediato, sino que para que la diáspora se mueva. Porque ¿quiénes están afuera? Nosotros tenemos dividido, para darte una de las primeras divisiones que tenemos, pues tenemos un montón de divisiones y de estudios, pues también tenemos como 3.500 expropiaciones de distintas cosas que no son viviendas, ¿ok? Que son bienes productivos, que son haciendas, que son fincas, que son bienes de producción, comercios. Entonces, fíjate, nosotros en eso vamos a identificar la parte que tú manejas. Dentro de tu diáspora hay de los 4 tipos de víctimas que nosotros tenemos. La víctima primaria son los propietarios. El propietario del bien propiamente dicho. Me quitaron mi bien. En mis tierras en Aragua, un día dentro de mis terrenos entraron atrás unos tractores, averigüé quiénes eran, era la gobernación. Se lo quedaron, pues. Y eso y más nada, de ahí no pasamos. Yo estoy expoliado. Yo no estoy expropiado, yo estoy expoliado. Claro. Los tractores entraron una mañana. Yo quiero hacer siempre recalcarlo sobre el expoliado porque la gente habla que a ellos los expropiaron. Y cada vez que yo hablo con ellos, ellos no están expropiados. ¿Okay? Claro. La segunda víctima son los empleados. Hay un montón de empleados que se quedaron sin trabajo, pues. ¿Okay? Lo tercero son los terciarios, son todos los que eran suministradores o subcontratistas de la empresa principal. Y después existe una que nosotros hemos denominado ciudadanía. La víctima ciudadanía es sumamente importante en el momento de construir las dimensiones de restitución de los bienes por parte del Estado. Porque cuando tú tocas una empresa catalogada como ciudadanía, tú tienes que tratarla distinto porque el bien es colectivo. Te doy un ejemplo. Los ferries a Margarita. El problema de los ferries de Margarita, no sé cuánto será el dinero cuando lo expropiaron. 5 barcos, 6 barcos, 7 barcos. Cuando tú pones ese dinero de vuelta en un individuo, un propietario, ponle que sean 2 socios, tú solucionas, ayudas y colaboras con 1 millón de habitantes que viven en la isla de Margarita. Tú solucionas un problema de 1 millón de habitantes que viven del turismo. ¿Cuál turismo? Del de Venezuela, de 25 millones de venezolanos, que nuestro mejor programa es ir a pasar unas vacaciones a Margarita. El momento en que tú reanudas eficientemente un servicio de transporte de gente y de bienes y reactivas el posible puerto de crucero y reactivas la zona libre, tú con un dinero que pusiste quizás en un expropiado, ¿verdad? Tú solucionaste un problema de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, hay muchas víctimas ciudadanías, ¿ok? Hay varias empresas, ciudadanía, que hay que darle una atención especial en esa oficina que prepara el gobierno de restituciones, ¿verdad? Para poder activar la economía del país y darle seguridad a la gente. Ese punto es muy importante. Tocaste el punto de los medios de comunicación. Te voy a decir los medios de comunicación. Nosotros para junio del año pasado, pues tenemos unas dimensiones. Esas dimensiones son de asesoramiento, para asesorar a la gente que está en el gobierno. Nos hemos reunido con ellos, con la gente que está trabajando en los planes país y en eso. Y entonces tú, por ejemplo, en esas divisiones que nosotros tenemos, te enseño, tenemos cuadros como este. ¿Okay? Este es medio de restitución de medios de comunicación.
Entonces tiene un sector J, porque tenemos todas las expropiaciones clasificadas con el SIUX, que es la unificación industrial. El sistema internacional, pues internacional, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, este pedacito de visualización es nada más por facilidad de restitución. Aquí tenemos 322 medios de comunicación, que era en junio del año pasado, la profesora lo tenía aquí. De estos 322, aquí tenemos radio, periódicos, cables por cable, televisores y otros. ¿Cómo es la división? La división es la restitución simple, normal y compleja. Simple, 233. Entonces hay unas restituciones que son simplemente llamar al dueño. Eso aplica también para todos los sembradores de caña de Yaracuy, del estado de Aragua, que son pequeñas fincas de 5 hectáreas, 10 hectáreas, 15 hectáreas, que simplemente un día no dejaron entrar al dueño. Entonces es más fácil restituirlo. Los sembradores de cacao, de café, que un día le dijeron, los obreros llevan y arriman el cacao o el café a la torrefactora y los dueños se quedan del lado afuera. Esos son de fácil restitución. Entonces fíjate qué fácil es la restitución de un programa de medios de comunicación. El que quitaron la semana en los valles del Tuy, simplemente le quitaron la señal, pero eso no ha perdido sus equipos, eso no ha perdido todas sus cuestiones para transmitir, su antena. Esa es una restitución muy fácil. Venga acá, tome su número y vuelva a salir al aire. Y ellos tienen, por ejemplo, han hecho algunas... ¿Y sobre qué base decides si es de fácil restitución o es más complejo? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores? Los diferenciadores son, de acuerdo a las dimensiones, simple, normal y compleja. ¿Okay? Entonces, una que puede hacer de inmediato, la otra es con documentación, y 3, cuando tienes que restituir un dinero. Porque ese señor no ha perdido dinero, a él le cerraron la señal, él le pasa un switch y él está al aire otra vez. Puede haber a alguien que tiene que firmar algún documento porque se atrasó o algo sencillo de documentación. Ese es un segundo nivel. Y un tercer nivel cuando ya hay dinero. Entonces, como oficina de gobierno, por así decirlo, pónganse en cola los que tienen facilidad de restitución. A mí nada más devuélvanme mi señal. Ese es fácil de restituir. El otro, que le quitaron una antena, ya está buscando algún tipo de restitución económica para él poder poner su antena o que le den permiso para pegarse a otra. De las cosas que hemos hablado con la gente que yo he hablado que está trabajando en Plan País es que tenemos que ser creativos y hemos montado todo un sistema de creatividad con los distintos campos de los distintos bienes de producción, de bienes productivos, donde hayan compensaciones equivalentes. Si a ti te expropiaron o te tomaron un terreno invadido y el cual construyeron 40 apartamentos, yo obviamente no te puedo devolver el terreno, pero yo, Estado todopoderoso, sí te puedo devolver, no tengo real, pero yo, Estado todopoderoso, sí te puedo devolver un terreno similar. Entonces tú lo tenías ahí en la avenida Victoria y te lo devuelvo entonces en un sitio donde yo lo tenga, en Katia o en la avenida del Boulevard, el equivalente a tus 40 apartamentos que podías construir allí. Entonces yo, Estado, te hago un resarcimiento, una restitución equivalente de tu bien cuando no te puedo devolver tu propio bien. Ahora, eso supone una complejidad muy grande porque estoy pensando en gente que tenía su casa alquilada y bueno, han pasado 10 años desde que la casa fue invadida y bueno, eso era el ingreso con el cual sobrevivían. ¿Cómo haces para ir separando el apartamento, el edificio, la empresa? Estoy pensando en aquellas invasiones que han hecho empresas en Radio Caracas Televisión, por ejemplo, ¿no? Que no solamente le quitaron, sino que también los equipos, los daños ocasionados, la imposibilidad de reponer, de actualizar, todo ese, el efecto ha sido muy perverso. Entonces, ¿cómo se hace con...? ¿Ustedes tienen pensado las acciones para cada uno de estos? Tocaste el punto de los alquileres. Los alquileres, claro, ese es un tipo de expropiación indirecta. Un señor que tenía alquilado su vivienda, la alquiló, no le pagaron más nunca, lo tienen regulado a precios de hace 40 meses, 100 meses, y tú no tienes ningún tiempo.
Esos son 265.000 casos que están en la oficina de la Superintendencia de Arrendamiento de Venezuela. Ese es un caso distinto porque el individuo sigue en propiedad de su bien, lo que él no tiene es control del bien y hay que buscar cómo es la solución de ese problema. En caso de Radio Caracas Televisión, ese es de los que está denominado como complejo. Está denominado complejo porque tiene problemas de señal, tiene problemas de documentos y tiene problemas de dinero para volver a actuar, pero también cataloga como ciudadanía. ¿Por qué? Porque es muy importante que vuelva. Entonces, él es el más complejo porque necesita dinero, necesita documentos y necesita volver a comenzar a funcionar, pero también le llega a todo el país. Entonces, es una señal para mí sumamente importante porque es una muestra de la conducta del gobierno entrante. El gobierno entrante, si va a entrar respetando la propiedad privada, si va a entrar dándole peso a la inversión privada, una de las cosas que tiene que hacer Radio Caracas Televisión, porque es fundamental para tú. Mira, en el tratado, cuando algo no está previsto dentro de las leyes, en esa cuestión de las expropiaciones, y los países no lo han hecho, hay una cosa que se llama los principios de Chicago. Después de los derechos humanos y del año 50 y las expresiones indirectas y todo eso, en el 2007 se aprueba lo que llaman los principios de Chicago. Hay 4 puntos importantísimos que nosotros lo hemos mantenido dentro de nuestra asociación que tenemos y estamos trabajando. Uno es la restitución del bien. Otra cosa es la indemnización. Otra cosa es la reparación. La reparación es el problema psicológico, el problema de conducta, el problema post-evento que ha tenido el individuo, que lo han arruinado, que le quitaron su bien, que no tiene ni siquiera la capacidad de volverlo a agarrar. Y por último, para que no vuelva a suceder más nunca. Entonces hemos trabajado también cuáles son las leyes que se tienen que crear o las leyes que tenemos que crear, poder asesorar a los que van a estar en los puestos de gobierno para darte a ti confianza en poner dinero. Ok, déjame, tú decías antes, señalabas antes, resaltabas, subrayabas la importancia de la empresa, de la propiedad privada, en lo que yo coincido. Además, te repito, me parece que el trabajo sobre la vivienda y la propiedad creo que ahí hay un mundo para explotar. Pero ahorita estoy pensando en el 20% de la población venezolana que está afuera, en los 6.200.000 venezolanos que están en 300 ciudades y 90 países. Estoy pensando en los 5 millones y tantos que hay en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto es una tremenda oportunidad para que el sector privado entienda que la frontera no se acaba en el país. Digamos que la frontera nacional no es suficiente, que tenemos una capacidad humana que está invirtiendo, que está conociendo nuevos mercados, que pueden ser difusores de tecnología, que son los 5 millones de embajadores que tenemos en Latinoamérica haciendo cosas, proyectando. ¿Por qué el sector privado no ha hecho suyo? ¿O a qué crees tú que se deba? A lo mejor son demasiadas las preocupaciones de tratar de sobrevivir en medio de ese marasmo que hay en Venezuela, pero la importancia de integrarse, de aprovechar las capacidades de la diáspora afuera para incluso darle respuesta a las inversiones que habrá que hacer en esos sectores que tú has identificado y que se van a recomponer. En los medios de comunicación vamos a necesitar inversiones internacionales, en la vivienda vamos a necesitar inversionistas internacionales, en agua, en electricidad, ni se diga, en internet, etcétera. Digamos, pensando en aprovechar la diáspora no solamente para exportar, sino también para traer recursos, conocimientos y financiamiento e inversionistas para hacer alianzas estratégicas. ¿A qué crees tú que se debe? ¿O se está haciendo y uno no lo sabe? ¿O se está haciendo más de lo que uno cree? ¿Cómo lo ves tú? Mira, cuando tú lees Plan País, el artículo 15, dice que se le va a restituir la garantía a los venezolanos, la garantía de la propiedad privada, ¿no? Y te voy a leer un pedacito que es muy importante, que se conversó mucho cuando estábamos en eso. Se restablecerán los derechos de todos los propietarios afectados por expropiaciones arbitrarias
y demás medidas similares, porque como no existe lo que nosotros tenemos en el glosario, no lo pueden poner, no lo pueden plasmar, pero dicen y demás medidas similares, incluyendo las justas compensaciones a que haya lugar, y se derogarán las leyes que regulan procedimientos expropiatorios inconstitucionales. Fíjate, por ejemplo, de los medios de comunicación, que lo tocaste ahorita, existe un decreto que todos los transmisores son del Estado. O sea, tú como un transmisor en cualquier parte del mundo, en lo que pasa a la aduana, no es tuyo, ya fue expropiado, es una expropiación global. Los terrenos, por ejemplo, de hoteles, inmobiliarios, de turismo, están expropiados por un decreto, todos. El dueño que tiene ahorita la posada o tiene el hotel, él no lo sabe, pero existe un decreto que todos los activos turísticos pertenecen al Estado, porque lo declararon como utilidad pública. Y todavía él no lo sabe, no se lo han ido a quitar, pero a lo mejor está con su posada todavía en Margarita o en algún sitio de Venezuela. Entonces, esas son las leyes que hay que derogar, porque ¿quién va a invertir en montar un buen sistema de televisión y radio cuando apenas cruzan la frontera, pertenecen al Estado? Eso no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos estudios profundos de lo que se debe de ir haciendo para generarte confianza. Mira, están hablando de que el dinero que puede venir del extranjero, de los multinacionales, para Venezuela, entre 60 y 70 mil dólares, 90 mil dólares. Yo te pregunto, si los venezolanos tienen del lado afuera, hablan de 200 mil millones, 300 mil millones de dólares, un porcentaje mínimo que el señor diga, me lo voy a llevar a Venezuela. ¿Por qué? Porque ese señor que se fue de Venezuela trabajó, vivió y se educó en Venezuela. Se tuvo que ir porque él es una víctima del socialismo del siglo XXI. Él aprendió del lado afuera técnicas. Él aprendió del lado afuera amigos. Él tiene cómo se hacen los negocios. Cuando ese señor vuelva a Venezuela, cuando le den las garantías, porque él va a venir de Alemania, va a venir de esos países que tú acabas de decir, que ustedes tienen un estudio profundo de eso, él cuando vaya a Venezuela, quiere que sus abogados le digan que la ley lo protege. Yo me voy a llevar 50 mil dólares, yo me voy a llevar 200 mil dólares de inversión para sembrar, para construir, para montar una fábrica, para montar un comercio internacional. Él lo que quiere es seguridad. Claro. ¿Cuánto sería el porcentaje, no solamente de gente que va a volver a Venezuela? Los millones de dólares que pueden entrar por el sector privado a lo mejor son más grandes y son mucho más grandes esos números que los que nos pueden dar los organismos multilaterales. Bueno, te dejo aquí porque vamos para corte y luego regresamos al siguiente segmento, Guillermo. Seguro. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. De regreso nuevamente conversando con Guillermo Bello, constructor de viviendas de interés social, expresidente de Fedecámaras, coordinador del estudio de las expoliaciones y expropiaciones del régimen y sus distintas modalidades, ¿no? Habíamos quedado, este es el último segmento, la verdad que tiene un volumen de información, el trabajo que se ha hecho es espectacular, poder organizar con criterios qué es lo que se va a resolver con relativa facilidad, nos permite hacer un plan montado sobre el piso. Pero nos permite además atacar el tema, recolocar la centralidad de la empresa y del sector privado. Sin el sector privado va a ser imposible, bueno, siempre es imposible hacerlo sin el sector privado, pero el proceso de recuperación va a requerir. Y como este es un programa vinculado al tema de la diáspora y tú formas parte de la diáspora de alguna manera, lo que me llama la atención es que se está trabajando desde fuera, pensando en Venezuela y detallando a Venezuela con un mapa de expropiaciones y expoliaciones muy rico en información. Y en relación con la diáspora habíamos quedado, y tú estabas terminando, quiero que lo retomes, el tema de la gente que va a regresar. A lo mejor no regresa, pero lo importante es que existan condiciones que la garanticen su derecho de propiedad y pensar que, y ese es el eslogan con el que nosotros trabajamos, que la diáspora no es el problema, la diáspora es parte de la solución, la diáspora son socios potenciales, es información de mercados que reducen los costos de un estudio de mercado, que generan información, que generan contacto, que permiten hacer nuevas inversiones, que permiten identificar nuevas tecnologías. Yo creo que allí hay un mundo en el que Fedecámaras lo ha hecho de alguna manera, la Cámara de Industriales de Carabobo se ha estado conversando con la Cámara de Industriales y hay acuerdos en el Zulia de impulsar una mayor participación del sector privado, pero creo que Fedecámaras allí tiene un liderazgo clarísimo para convertirse y aprovechar todo ese potencial de las cámaras binarias, de los encuentros, de los acuerdos, de las redes internacionales para movilizar y convertir el problema de la diáspora en un inmenso potencial Me gustaría que tú fueses cerrando el programa con aquello que hicieron, que le presentaron al tribunal, en qué consiste la demanda de nulidad. La verdad que son tantas preguntas y son tantos temas para hablar contigo que no sé por dónde. Fíjate, déjame terminar con el concepto más importante de todo, que es el que está en el TCJ. En el TCJ legítimo, ¿qué es lo más importante que pusimos? ¿Qué es lo que aspiramos en nuestra sentencia? Que todos esos bienes que no cumplieron con la ley no son del Estado. ¿Por qué? Porque ¿qué trató de hacer el gobierno? Fíjate, todos los entes del país, gobernaciones, alcaldías, expoliaban bienes, no importa si era un pozo de agua, un abasto, cualquier cosa. Entonces, esos bienes no son de la gobernación, ni son de la alcaldía, ni del instituto autónomo que se los agarró. Entonces, cuando han tratado ahora de venderlos, no han podido. ¿Por qué? Porque no tienen propiedad. Entonces, ¿qué hace el SUDEBIC? El SUDEBIC, con la providencia número 13, de ahorita de octubre, le pide a todos los entes gubernamentales, centralizados y descentralizados, envíame todos los bienes que tú tienes, inclusive sin titularidad. Y si es un bien sin titularidad, mándamelo con un avalúo de una vez.
Entonces el SUDEBIT, ¿qué va a hacer? Le va a crear una nueva partida de nacimiento, le va a crear un documento de propiedad a ese bien. Y en esa misma demanda que estamos haciendo es la notificación y la prohibición a los registros públicos y las notarías públicas para que firmen el nuevo registro de propiedad de esos inmuebles. Porque si a mí me expoliaron mi terreno, mi fábrica o mi casa, ¿verdad? El ente que lo hizo le notifica al SUDEBIT, el SUDEBIT le da título de propiedad y entonces lo venden, porque le da permiso para venderlos o destruirlos. Entonces el Estado se puede quedar con el bien, lo puede vender o lo puede destruir, de acuerdo a la providencia número 13. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Dejarle constancia a todos los propietarios de bienes expoliados que ellos no han perdido su propiedad. Ellos tuvieron una expoliación o una expropiación indirecta, pero sigue siendo de él, en la tierra, la fábrica o el terreno. Y con esta sentencia del TCJ, que aspiramos a que sea a favor, obviamente, vamos a formalizar que el Estado no le puede dar un nuevo título de propiedad, no le puede dar una nueva partida de nacimiento, y mucho menos venderla. Que el que lo compre, dentro del gobierno actual, que el que lo compre sepa que esa es una operación írrita y que va a perder su dinero y está hecho de mala fe, porque el verdadero propietario es el que es el legítimo propietario del bien. Ahora, Guillermo, la verdad que yo estoy alarmado por lo que estás diciendo, digamos, porque lo que se está tramando desde esa institución es un robo, pero estructurado, ¿no? Es intentar legalizar. Es decir, además, te agradezco mucho en nombre de todos los propietarios de todas las cosas en Venezuela, que se genere esta alerta, porque la situación de verdad es delicada. Lo que tú estás diciendo requiere una atención inmediata, incluso una denuncia mucho más organizada. Yo no sé si se le ha prestado la debida atención a ese tema. Me parece, mi sensación, a lo mejor me equivoco, es que no se le ha prestado toda la atención del caso. Nosotros lo estamos estudiando desde octubre que salió esa providencia y por supuesto hubo que buscar gente afectada, colaboraran para preparar una demanda que tiene este tamaño, ¿no? de todos los bienes para buscar la anulación de esa decisión, de esa posible decisión, de esos presuntos bienes que ellos van a agarrar y presuntamente lo van a vender. Pero eso fue exactamente, no tenemos los estudios de distintos países, eso fue exactamente lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. 90 días antes de él irse, repartió lo que llaman los nicaragüenses la piñata. Repartió todos los bienes y él se fue. Y los registradores registraron. Y en el documento que él mandó de cada bien, decía que los registradores tenían que registrar ese bien, aunque no tuvieran tradición legal, ni documentación legal, ni papeles históricos, sino simplemente esa oficina gubernamental emitió la entrega de esa propiedad. Eso es lo que no queremos que suceda y estamos haciendo todo lo posible para que todos los bienes expoliados en estos 20 años continúen en su legítimo propietario y con el tiempo puedan ir a una oficina gubernamental, cuando entre la democracia, a una oficina gubernamental y decir, yo fui el dueño de esta parcela de cacao, de siembra, de tal sitio, de tal época, y sea de fácil restitución. Cuando no hay dinero ni documentos, es de fácil restitución y puede ser inmediata. Ahora, Guillermo, lo que estás diciendo de verdad que eso es lo que yo llamo política con P mayúscula, que es la política de construcción, un poco lo que está haciendo en otro ámbito la Unión Europea con la OIN, que es convertir, es decir, no solamente hablo de la diáspora, es que invierto en los países, invierto en Venezuela, invierto en los venezolanos. No es que hablo de ayuda humanitaria, es que la hago. Eso que tú estás diciendo es construcción, no está. Es una línea de trabajo. Te digo, estoy encantado con el trabajo que estoy viendo, porque es eso, es la política con P mayúscula. Pero hay un caso que a mí me sorprendió mucho, que es el famoso aquel del difunto frente al edificio de la Francia. Es decir, expropió al Estado
porque parece que el edificio La Francia, es decir, hasta donde tengo entendido, corrígeme si me equivoco, donde tengo entendido, el edificio La Francia era la caja chica que producía recursos para la Universidad de Oriente, digamos, era propiedad del Estado. Entonces, expropiar al Estado mismo, ya eso es como la locura, ¿no? El sumum de la locura. Fíjate, tocaste el edificio de La Francia, es el típico caso del pequeño comerciante venezolano, ¿no? Tú expropiaste el edificio de La Francia que era de una persona, pero del lado adentro habían más de 150 pequeños empresarios que vivían de eso. Entonces tú allí expoliaste a 150 personas de su trabajo, de su modo de sustentar, del comercio y el movimiento de dinero en el centro de Caracas. Entonces ese tipo de expoliación, porque todas esas fueron expoliaciones de aquella época, de la época del difunto, esas no las pagaban. Él decía expropiese, él usaba la palabra expropiese, pero no hay expropiación en ningún sitio. Te mandan a desalojar y punto. Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Nunca hubo pago por ello. Claro, y eso lo vinculo con el otro tema que lo has eludido, no, pero tienes razón porque el centro de la atención era el de la demanda de esta locura que ha ocurrido en el país, de todas las expoliaciones, lo voy a incorporar a mi vocabulario, a todas las expoliaciones que se han realizado en Venezuela en todos los ámbitos y en todos los sectores, y descubriremos cosas peores. Pero creo que en algún momento vamos a tener que hacer otro programa en relación con el tema de la vivienda y el tema de la propiedad, ¿no? Es decir, esas cosas que tú señalas, porque se han construido viviendas y se han otorgado viviendas, pero no se ha otorgado la propiedad de la vivienda, ¿no? Y eso le resta fortaleza al sistema financiero, le resta fortaleza a la persona que es dueña en realidad es dueña del apartamento o de la casa. Entonces, ese tema de los pequeños propietarios, una Venezuela de propietarios, que fue una consigna que por algún tiempo utilizó, se dice, como estrategia de venta del concepto de la importancia de la libertad y la democracia, me parece que es fundamental. Así que en algún momento, en un próximo programa, tendremos que hablar de eso. Te queda un pequeño minuto, Guillermo, así que dinos lo que tú nos quieras decir para despedirnos del programa de hoy. Bueno, yo le quiero decir a los venezolanos que los han expoliado, que ahora sí quedó claro el concepto de expoliación, que estamos haciendo todo lo posible y estamos en conversaciones y escribiendo fórmulas para que la restitución sea rápida, sistemática y de fácil acceso, para poder conseguir que la diáspora vuelva a Venezuela a trabajar y los capitales, tanto internacionales como nacionales, se vuelvan a invertir en Venezuela para generar nuevos puestos de empleo y tengamos una verdadera reconstrucción del país a pasos agigantados con los venezolanos que ya conocen su propio país. Guillermo, bueno, esa dosis de energía que le estás metiendo nos anima. Gracias de verdad por tu espacio, por darnos tu tiempo. Gracias por el trabajo que realizas. Gracias por este programa. Y bueno, nos debemos uno en relación con el otro tema, el de la vivienda, porque el déficit es muy grande. Bueno, pero de eso hablaremos en otro momento. Así que gracias, Guillermo Bello, por este programa. Muchas gracias a ti, Tomás. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR75. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno